¿Me confirman que me escuchan, chicos, por favor? Sí, profe. Ahora sí. Sí, profe. Sí, Perfecto, profe. gracias. Gracias, por ahí estaba teniendo problemas con eso. Bien, pues bueno, otra vez muy buenos días. Bienvenidos a la sesión del día 1 de octubre del 2021. Ya empezamos el mes de octubre. Vamos a tener nuestra fiesta de Halloween. O tal vez no, ya veremos. El día de hoy estaremos viendo un poquito más sobre la manera en que estamos desarrollando la auditoría interna dentro de la etapa de diagnóstico en una organización. Pero antes de platicar de eso, vamos a tomar la asistencia del día. Entonces les pido estén preparados. Les recuerdo responder presente cuando les toque. Empezamos con Acosta. Presente. Aparicio. Rizu. Presente. Balcázar. Presente. Valderas. Presente. Castillo Meléndez. Presente. Castillo Padrón. Presente. Escandón. Presente, profe. García. Presente. Garza. Presente. Gómez. Presente. González. Presente. Guevara. Presente. Hernández. Presente. Y, profe, le quería comentar que el día de ayer no me pude conectar porque la torre que manda la conexión por el internet que tengo tuvo fallas. Ok, correcto, muchas gracias. Ibarra. Presente. López. Presente. Martínez González. Presente. Martínez Vargas. Presente. Medina. Presente. Moreno. Presente. Núñez. Presente. Azarán. Oliva. Presente, profe. Ok. Placerá. Oliva. Presente, Oliva, profe. Gracias. Pineda. Presente. Ramírez. Presente. Rodríguez García. Presente. Rodríguez Martínez. Presente. Uresti. Presente. Vázquez. Zúñiga. Presente. Pasamos. Faltó Aparicio. Ok. Y Vázquez. Profe, Ángel. mi compañero Juan Vázquez tiene problemas de conexión. Ok. Gracias. Correcto, bueno, buenos días a todos de nueva cuenta. El día de hoy vamos a estar platicando, como ya les comentaba, sobre otras técnicas, otras herramientas para poder elaborar nuestro diagnóstico interno, nuestra auditoría interna. Ya platicábamos durante toda esta semana sobre lo que es la cadena de valor de la empresa, cómo es que se construye, qué elementos se deben de ubicar. Pero les quiero preguntar, ¿cuál es el objetivo o para qué hacemos, para qué utilizamos una cadena de valor en las empresas? ¿Quién me responde? ¿Cuál es el objetivo de utilizar una cadena de valor o de identificar, mejor dicho, una cadena de valor en la empresa? ¿Para qué sirve? Por este. Para darle más valor a los productos o servicios que otorga la empresa. Ok, para darle más valor a los productos o servicios que entrega la empresa. Más o menos. Ojo, recordemos, estamos hablando de la identificación. Con identificar las actividades no brindamos valor. Las actividades son las que brindan, pero esos ya están ahí. La identificación de la cadena de valor tiene otro objetivo. ¿Cuál será ese otro objetivo? Andón.
podría ser, pues, incrementar la eficiencia, profe, ya sea, pues, desarrollando las actividades dentro de la cadena de valor. Incrementar la eficiencia o el desempeño, eventualmente sí. Eso es lo que buscamos con la planeación estratégica o la planeación en general, incrementar el desempeño de la empresa. Sin embargo, vamos a ser un poquito más concretos aquí con la cadena de valor. Vamos a ver una participación más con Garza. Creo que es identificar las actividades que generan el valor hacia los clientes y hacia la misma empresa. Ok, bien. En este caso, pues, sí, tratamos de identificar aquellas actividades que generan valor. Es correcto, eso es lo que tratamos de conseguir al momento de realizar un análisis o de identificar la cadena de valor de la empresa. Pero eso es más bien la actividad, lo que tenemos que hacer. El objetivo como tal tiene que ver con encontrar los factores positivos y negativos que tiene nuestra empresa a partir de la revisión de cada una de esas actividades. ¿Ok? Recordemos que esto es parte de la auditoría interna y la auditoría interna trata de encontrar fortalezas y debilidades de la empresa. Cuando hacemos el análisis con la cadena de valor, lo que estamos tratando de conseguir es que esos aspectos positivos y negativos los podamos encontrar en las actividades que estamos desarrollando. Vamos a recordar tantito lo que veíamos en la última sesión. Decíamos, una cadena de valor necesita incorporar actividades primarias y actividades de soporte. Dentro de estas actividades es importante que conozcamos cada uno de los aspectos que se realizan, de manera que tengamos la posibilidad de saber si se están haciendo bien o si se están haciendo mal. ¿Qué aspectos o qué condiciones tiene cada una de esas actividades? De manera que podamos identificar con mayor claridad las características más importantes de cada una. Tomando eso en consideración, hay que decir también que las actividades primarias son las que aportan valor. Son aquellas en las cuales nos basamos para poder encontrar o para poder definir qué es lo que está haciendo la empresa actualmente que le brinda valor al producto o servicio, como ya lo mencionaban por ahí. Sin embargo, no se queda hasta ahí, sino que debemos continuar con un poquito más a la hora de establecer que esas actividades o estas actividades genéricas como las que tenemos aquí en pantalla vienen a ser grupos de actividades. La logística de entrada implicará desde el transporte de la mercancía, la revisión de esa mercancía y demás. Acuérdense del caso que veíamos de las gomitas con chile de ayer. De esa manera encontramos varias actividades en cada grupo. ¿Okay? Posteriormente, después de que encontramos todas las actividades primarias y que las apoyamos con las actividades de soporte, porque no pueden existir las primarias sin las de soporte, ¿qué es lo que sucede? Debemos de identificar cuáles de ellas son las que se están relacionando inmediatamente, cuáles van primero, cuáles van después, tal como lo veíamos ayer. Y teniendo esto en consideración, vamos a preguntarnos qué tan bueno es el desempeño de cada actividad. Ojo, no de la cadena completa, sino de cada actividad que escribimos por separado. Recordarán que ayer comentábamos del caso de que las gomitas con chile las vendíamos y el cliente nos reclamaba. Nos reclamaba porque dentro de su botecito de gomitas tenía un insecto. Qué asco, ¿no? Pero entonces, si llegó a pasar eso, ¿cuál es la parte de mi cadena de valor que está fallando? De esta forma, con el análisis de la cadena de valor, yo puedo identificar con claridad cuál sería esa actividad, ¿vale? De manera que cada uno de los puntos que incluimos en la cadena los podemos clasificar como malos, regulares, buenos o muy buenos. Esto eventualmente se convierten en debilidades si es que son malos o fortalezas si es que son buenos o muy buenos. ¿Ok? Ojo también, no todas las actividades que vamos a incluir dentro de la cadena de valor van a tener una connotación de debilidad o fortaleza. Algunos simplemente serán una actividad más y listo. No es que se haga muy bien o que se haga muy mal, simplemente se hace y ya.
Pero si resaltamos y sobresalimos y lo hacemos excepcionalmente bien en alguna, entonces sí, diremos que es muy buena y podría ser incluso una fortaleza. Repito, no todas tienen este punto. Si habláramos, por ejemplo, del caso de ayer, sería interesante el establecer una actividad, no recuerdo si lo hicimos, que se enfocara en la creación o en la preparación de la salsa. Y podríamos darnos cuenta que en comparación con nuestros competidores, nuestra salsa, específicamente para las gomitas, tienen características que les gusta a una mayor cantidad de clientes. Siempre nos han dicho nuestros clientes que prefieren nuestras gomitas porque el sabor es distinto, porque tenemos una receta especial, porque tenemos una receta secreta o incluimos ingredientes secretos que le aportan un valor más allá de lo que los demás hacen. En lugar de eso, simplemente mezclar chamoy con chile en polvo, con Miguelito y con salsa picante, nosotros además le añadimos paprika, le añadimos un poco de pimienta negra y le añadimos también 2 pizcas de sal a la mezcla, lo cual realza los sabores e implica una combinación tal que no solamente te queda el sabor dulce y picante, sino que además tienes ese sentimiento más allá, no sé. Entonces, esa característica, esa actividad que hacemos especialmente bien, mucho mejor que los demás, lo convierte en una fortaleza, ¿vale? En cambio, como lo platicábamos el día de ayer, hay actividades que hacíamos muy mal, como la supervisión de los empaques, o la supervisión del empaquetado, mejor dicho. ¿Por qué decimos que hacemos muy mal esa actividad? Porque no nos dimos cuenta que un insecto se metió en uno de los botes que le entregamos a un cliente. Entonces, es un foco rojo, es un área que debemos de considerar para mejorarla en el futuro. En ese momento es una debilidad, ¿ok? Entonces, el punto o el objetivo principal de este tipo de análisis es encontrar esas fortalezas y esas debilidades dentro de las actividades primarias y de soporte de nuestra empresa. Por ejemplo, no sé si se acuerdan del caso que les dije sobre mi negocio de venta de hamburguesas. En ese caso, ¿recuerdan si lo que les platiqué era una debilidad o una fortaleza? ¿Qué era? Debilidad o fortaleza a partir de lo que les platiqué. Tenía que ver con la compra de carne molida para preparar hamburguesas. Debilidad, nos dice Garza. Ok. ¿Ronaldo? Bueno, también vendría siendo una debilidad. Ok. Ambos consideran que era una debilidad. ¿Por qué una debilidad? ¿Cuál era la parte de debilidad en ese caso? Bueno, yo considero y estar probándola para saber si era la adecuada y ahí estuvo perdiendo dinero porque compraba una y no era el mejor sabor, compraba otra y no era la mejor textura y entonces fue cambiando y pues allí hubo una debilidad de costo. Ok, una debilidad de costos, más o menos. Bien, gracias. Moreno. Sí, profe, yo quería comentar algo de que, o sea, esa fue una debilidad que pues tuvieron, pero pues al final esto se convirtió pues, bueno, fue convertido en una tipo fortaleza porque recuerdo que usted había comentado que los clientes ya distinguían pues el sabor de la carne de sus hamburguesas. Al principio fue una fortaleza, después porque pues la carne les gustaba, pero al momento de que cambiaron de proveedor, pues se convirtió en una debilidad. Y pues fue durante un largo tiempo debilidad, puesto que no encontraban un buen proveedor hasta que volvieron a regresar al proveedor que tenían desde un principio. Al original, correcto. En este caso, muy bueno el análisis, Hernández. Era una fortaleza inicialmente. La fortaleza tenía que ver con el sabor de nuestra carne. Era un sabor bastante bueno, bastante
no novedoso, sino muy tradicional, pero que conectaba bastante bien con las personas. Fortaleza totalmente. La gente iba a nuestro negocio y pedía las hamburguesas porque eran muy buenas. Posteriormente, esa fortaleza tan buena que teníamos, la echamos a perder y se convirtió en debilidad. En este caso, la debilidad, de manera un poquito más concreta, podríamos decir el sabor de la carne, sí, pero más bien eso fue un efecto. La debilidad viene un poquito más, un poquito antes. La debilidad fue en este caso una mala previsión, una mala planeación de compras, el no tener proveedores fijos, la falta de una supervisión o de evaluación de proveedores, etcétera. La podríamos considerar con muchos aspectos previos a simplemente la carne. Entonces, me parece que más o menos se está entendiendo cuáles serían debilidades y cuáles serían fortalezas. Exactamente tal como lo han comentado, así es como lo veríamos. Entonces, tomando eso en consideración, las actividades primarias nos permiten saber específicamente qué puntos son cruciales y por ende saber si son muy buenos o muy malos, como lo vemos aquí. Nos decía Jonathan hace rato, debilidad porque tal vez se debió conseguir el proveedor primero para evitar cambiar de proveedores. Es correcto, y aquí el problema tiene que ver con esa administración o esa gestión de las adquisiciones. Y nos decía César, no estaban con la misma carne, entonces para los clientes era sabor diferente, que algunos gustaban y otras no. Correcto. Ese efecto pues era bastante negativo para la empresa, es una debilidad. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo? De nueva cuenta les pregunto, ¿cuál es el objetivo de realizar un análisis de la cadena de valor en este contexto? ¿Quién me lo dice? Identificar el desempeño de cada actividad para saber cuál es buena o cuál es mala. Correcto. Vamos a complementarlo quizá un poquito más. La cadena de valor tiene como objetivo o sirve para identificar las principales actividades primarias y de soporte que se realizan en una empresa y posteriormente conocer el desempeño de cada una de esas actividades para determinar fortalezas y debilidades, ¿vale? Vamos simplemente a conjuntar esas tres partes que ya entendemos y que ya conocimos. Identificar. ¿Puede volver a explicar lo del objetivo, por favor? Correcto. Tenemos que conjuntar estas tres partes. Primero, identificar las actividades primarias y de soporte, ¿ok? Identificar las actividades primarias y de soporte que le aportan valor a un producto o servicio. Eso ya lo entendíamos desde el principio, fue lo que me comentaron al inicio de la sesión de hoy. Pero ¿para qué identificamos esas actividades? Identificamos actividades primarias y de soporte que le aportan valor a un producto o servicio para posteriormente identificar qué tan bueno es el desempeño de cada una de esas actividades. Una vez que determinamos el nivel de desempeño que está teniendo cada actividad, podemos entonces definir si se tratan de debilidades o de fortalezas. ¿Ok? Entonces, el objetivo de una cadena de valor en este contexto tiene esas tres partes: identificar las actividades primarias y secundarias, medir su desempeño y determinar fortalezas y debilidades. ¿Vale? Si lo entienden de esa forma, con esas tres partes, es mucho más sencillo ponerlo por escrito en un objetivo más claro. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? De mi parte, no, profe. No, profe, todo bien. No, profe. Perfecto. Entonces, ya que queda un poquito más claro esta parte, vamos ahora sí a continuar. Decíamos, la cadena de valor, entonces ya queda un poquito más claro. Nos ayuda a identificar factores positivos y negativos, ¿vale? Ahora lo que sigue es enfocarnos en el primer punto que teníamos aquí, la auditoría por departamentos o por áreas funcionales de la empresa. En este caso, primero vamos a recordar qué son las áreas funcionales. Esto seguramente lo vieron en sus materias de inicio
de introducción a la administración o proceso administrativo, no recuerdo cómo se llaman en este programa actualmente, pero donde inician a ver qué es la administración y cómo funciona. Si no se acuerdan, lo vamos a recordar el día de hoy. Las áreas funcionales tienen que ver con aquellos departamentos en los cuales se dividen las actividades productivas de la empresa. Todas aquellas áreas de trabajo ya un poquito más enfocados en ciertos puntos especializados. Y en términos generales podemos considerar 4 áreas funcionales. La primera, que bueno, tenemos la gerencia general, que es la que está más arriba de todos y es la que dirige toda la organización. Esa gerencia general en ocasiones está en conjunto con el área de recursos humanos o de personal, o a veces está por separado como lo planteamos aquí. Si estuviera por separado, la gerencia general se encarga de la administración, de la planeación estratégica, de todos aquellos elementos que tienen que ver con el futuro a largo plazo de la empresa. Mientras que el personal se encargaría solamente de, como su nombre lo indica, el recurso humano, de la organización de ese recurso humano, de su dirección, de tener claridad en cuanto a las funciones de cada persona, e incluso de la contratación, de la nómina y demás. ¿Okay? Entonces, en ocasiones están juntas, en ocasiones están por separado. Además del personal, tenemos el área de marketing, el área de mercadotecnia, la cual se encarga de muchas actividades, entre otras, investigar el mercado, segmentar a nuestros clientes, hacer promoción y publicidad, verificar temas de producto, de precio, de distribución, etc. Tenemos el área de finanzas, encargada principalmente de aspectos de contabilidad, aspectos relacionados con los diferentes factores que podrían impactar el rendimiento económico de la empresa. Y por último tenemos el área de producción, la cual se encarga, en las empresas industriales sobre todo, de determinar los procedimientos y seguir esos procedimientos para la creación de productos o en empresas de servicios, por ejemplo, para brindar dicho servicio. Tenemos 4 áreas funcionales principales entonces, o 5 si consideramos la gerencia general aparte, en las cuales se divide cualquier organización. En los últimos años, quizá en los últimos 15 o 20 años, podríamos añadir quizá algunas otras áreas que son interesantes en algunas empresas. Por ejemplo, investigación y desarrollo, por ejemplo, soporte técnico, por ejemplo, mantenimiento general o cualquier otra. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas son las 4 áreas en las que se divide. Dependiendo de la empresa, podrá haber departamentos más grandes o más pequeños. Si hablamos, por ejemplo, de una empresa como Coca-Cola, pues bueno, Coca-Cola no tiene solamente 4 departamentos, tiene como 16 y de ahí se subdividen cada uno, porque además Coca-Cola, pues al ser una organización mundial, pues divide también por áreas geográficas y tal. Pero todo parte de aquí. Si habláramos de una empresa muchísimo más pequeña, como una tienda de abarrotes, una tiendita de la esquina, pues bueno, ¿también se tienen estas áreas funcionales? Sí, más o menos, pero todas son de la misma persona. El dueño de la empresa va a ser el que se encarga del personal, de marketing, finanzas y de producción. Entonces, no hay 4 departamentos, hay uno solo que hace todo. Pero se hacen todas estas actividades también. Entonces, es importante recordar, reconocer e identificar cuáles son estas áreas funcionales para lo que sigue. Vamos a empezar con la gerencia general. La gerencia general tiene que ver con la coordinación de todas las áreas, como se los decía hace un rato. Se refiere a aquella toma de decisiones de orden estratégico y además la representación legal de la empresa, incluyendo otras actividades centrales. Aquí nos referimos a los gerentes, nos referimos a la alta dirección, nos referimos a los dueños de la empresa, que son los que se encargan de precisamente ver desde arriba todo lo que está sucediendo para poder hacer planeación estratégica posteriormente. Esta gerencia general, como se los decía hace un rato, en ocasiones puede estar en conjunto o en otras por separado del área de personal o de recursos humanos o de talento humano o de capital humano. Se le llama de diferentes formas.
Y esta área se encarga de encontrar, mantener y desarrollar el capital humano de la empresa. Administra en la mayoría de los casos las remuneraciones, el pago de nóminas y las relaciones laborales que existen entre la empresa y cada uno de los trabajadores, ya sea de forma individual o en ocasiones de manera colectiva, por ejemplo, con contratos sindicales. De eso se encarga el área de personal. Bien, tomando en consideración estos dos puntos, la alta dirección o la gerencia general y el área de personal, lo que nos corresponde a nosotros en esta segunda parte de la auditoría interna es empezar a hacer preguntas, ¿ok? Vamos a verlo así, imagínenselo en su cabeza, la diapositiva que teníamos hace rato, en la cual hablamos de qué es auditoría interna. Tenemos tres partes. En la parte central, la cadena de valor, que ya la trabajamos. En la parte izquierda, la auditoría por departamento, que es en la que nos encontramos en este punto. Esa auditoría por departamento, vamos al primer departamento, la administración de la empresa, incluye gerencia general y personal. ¿Okay? Entonces, esa auditoría administrativa nos permitirá encontrar ciertos elementos que pueden convertirse en fortalezas y debilidades también. Pero ¿cómo, profe? ¿Cómo le hacemos para encontrar eso? David, por ejemplo, nos brinda una serie de preguntas básicas y genéricas que podemos utilizar. Son 9 preguntas iniciales que podemos realizar para poder identificar qué tan bien o qué tan mal se encuentra la empresa en algún momento. Y lo denominamos como auditoría administrativa. Preguntas como: ¿la empresa utiliza conceptos de administración estratégica? Es decir, en este caso casi siempre nos referimos a que la empresa tiene una misión, una visión y valores bien definidos o no. La empresa ha realizado en algún momento un diagnóstico interno o no. De esta manera empezamos a conocer qué tan bien o qué tan mal se encuentra. Por ejemplo, si yo les hablara de que la empresa que estamos evaluando ficticiamente en este momento no cuenta con misión, visión ni valores, eso, ¿qué dirían que es? ¿Qué creen que sea para la empresa? ¿Una fortaleza o una debilidad? ¿Es un aspecto positivo o negativo? García. Pues es una debilidad si no se mantienen esos tres puntos, o sea, pues de eso parte una empresa para saber, o sea, lo de la misión, para saber qué es lo que hace, qué es lo que ofrece, la visión para saber a dónde quiere llegar, y siempre se tiene que tomar en cuenta los valores. Sin estos 3 puntos, pues no, la empresa la verdad no va a llegar tan lejos. Correcto, puede ser que llegue lejos, pero va a tener menos probabilidades porque no tiene un rumbo fijo o una clara dirección, como nos dice Juliana. Entonces, en este caso diríamos que se trata de una debilidad a partir de la respuesta que nos dieron. Ahora bien, ¿qué pasa si en esa primera pregunta nos damos cuenta? Ojo, también, estas preguntas no significa que se las vamos a hacer a alguien en la empresa, no, nos las estamos haciendo nosotros. La empresa utiliza conceptos de administración estratégica y una vez que estamos dentro de la empresa empezamos a buscar. Si nos damos cuenta que no, escribimos que no. O puede ser que la empresa tenga misión, pero no tiene visión ni valores. O que sí tiene valores bien marcados, pero no tiene misión ni visión. Entonces allí podemos empezar a jugar con qué tan amplio, qué tan corta es la respuesta. En el caso de que no tenga ninguna, pues responderíamos: la empresa no cuenta con filosofía empresarial. ¿Ok? La empresa no cuenta con misión, con visión, con valores. Y como decía Juliana, más adelante los vamos a acomodar en fortaleza o debilidad, y en este caso sería una debilidad. Y ya explicaba ella por qué. Así como esa pregunta, tenemos otras 8 que podemos empezar a responder. ¿Los gerentes delegan bien la autoridad? ¿Hay una buena delegación de autoridad o son totalmente controladores de lo que está sucediendo? Por ejemplo, ¿es alta la moral de los empleados o la motivación de los trabajadores? O, digamos, en la 9, ¿son efectivos los mecanismos de recompensas y de control de la empresa? ¿O los trabajadores no se sienten como que tan bien con la manera en que los están recompensando? Repito, estas 9 preguntas no significa que vamos a ir con el gerente de una empresa a preguntarle. ¿Por qué no?
¿Por qué creen que no simplemente deberíamos ir con el gerente y preguntarle estas 9 cuestiones? ¿Por qué no simplemente le entregamos una hojita como si fuera una encuesta y que él responda? ¿Por qué creen que eso no es conveniente en un proceso de auditoría administrativa? Jonathan. Suponiendo si el que va a encuestar es externo a la empresa. Correcto. Ok, porque pues no toda, bueno, creo que una empresa externa no te va a dar sus debilidades de la empresa. O sea, no te va a contestar cosas en las que tal vez no son buenos o no están al 100% bien. Ok, bien. Oliva. Bueno, yo creo, profe, que es hablar de esto es en cuestión de que para el gerente puede que estén bien algunos aspectos, pero, o sea, tú lo vas a observar desde tu perspectiva para hacer el análisis. Eso es lo que yo creo. Perfecto. Lo que nos comenta Jonathan y lo que nos comenta José Arturo, precisamente son los 2 motivos principales. Número 1, puede ser que el gerente diga, no, yo no te voy a decir que estoy bien y que estoy mal. Te voy a decir que todo está perfecto. O incluso también me ha pasado que me digan que todo está mal. Ambas situaciones me ha pasado, que todo responda hacia un sentido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eres alguien externo, no te voy a compartir información. Y la otra es precisamente como nos decía Oliva. El gerente podría tener una perspectiva y a lo mejor él cree de verdad que todo está bien, porque para él no hay ningún tema negativo. Sin embargo, cuando nosotros le preguntamos, por ejemplo, a los trabajadores, oye, ¿y qué tal te parece lo que te pagan? No, se la bañan, nos pagan súper poquito a la empresa tal, pagan 20% más que a nosotros, y pues de hecho estoy ya empezando a considerar salirme. De hecho, ya metí solicitud de trabajo allá y nada más estoy esperando a que me digan que sí para irme a la fregada de aquí. Pero el gerente piensa que todo está bien y que están súper motivados y que el sueldo que les da está súper padre. Realmente lo cree. ¿Qué sucede allí? Que esa falsa perspectiva que nos decía Oliva impide que nosotros conozcamos con claridad lo que está sucediendo. Por eso no simplemente llegamos con el gerente y le empezamos a hacer preguntas, sino que debemos meternos a la empresa a identificar lo que está sucediendo. ¿Vale? En este caso, y en este cuatrimestre, todavía no tenemos la posibilidad o la autorización de entrar completamente a trabajar en empresas, porque, pues bueno, son una gran cantidad de estudiantes y no es como que estemos todavía en la mejor de las circunstancias, pero eso es lo que deberíamos de hacer, tratar de encontrar una empresa que nos permita trabajar con ellos y determinar qué tan bien o qué tan mal se está haciendo. De hecho, vamos a tratar de hacerlo. Les voy a pedir a cada uno de los equipos que busque alguna empresa. Ustedes decidan el tamaño, ustedes decidan el giro. Si tienen algún familiar, excelente. Si tienen algún conocido, muy bien, pero que les permite estar allí. A ustedes, al equipo, etc. Vamos a tratar de trabajar con alguna empresa, ¿vale? Entonces, tarea para la próxima semana, además de las 2 que ya tienen. Vamos a tratar de conseguir alguna empresa con la cual podamos trabajar. Una empresa por cada equipo, ¿ok? Repito, no importa si es una empresa grande, si es una empresa pequeña. No importa si es industrial, comercial o de servicios. No importa si está legalmente registrada o no. Traten de encontrar alguna, la que sea. Puede ser desde un puesto de tacos hasta una organización regional. Cualquier tipo de empresa que puedan conseguir está muy bien. ¿Vale? Para poder tratar de trabajar un poquito con ellos en medida de lo posible, claro. Bueno, así como tenemos la auditoría administrativa, sucede con las demás áreas funcionales. Si hablamos del área de marketing, nos referimos a aquel departamento que identifique y define las necesidades y deseos de los clientes para poder realizar la comercialización de productos y servicios a partir de su precio, distribución y promoción. Nos encargamos entonces de investigar el mercado, segmentarlo y posteriormente tratar de ofrecer
el producto o los servicios que tenemos. También realizamos una serie de preguntas aquí. ¿La segmentación de mercados es efectiva? ¿Qué tan confiables son los canales de distribución actuales? ¿La empresa cuenta con una estrategia efectiva de promoción y publicidad? Comparada con los rivales, la presencia en Internet, ¿qué tan buena es? Etcétera. Son 12 preguntas en este caso. Continuando con el área de finanzas, que se refiere a la administración de información contable, cálculos financieros, control interno y demás, también tenemos una serie de preguntas, en este caso 9. ¿Puede la empresa obtener el capital que necesita a corto plazo o financiamientos a corto plazo? ¿Son razonables las políticas de pago de dividendos en el caso de que sea una sociedad anónima que paga dividendos? ¿La empresa cuenta con suficiente capital de trabajo? ¿Qué tan buenas son las relaciones con los inversionistas y accionistas y demás? Seguramente algunas de estas palabras no las entienden. Ya más adelante, cuando empecemos a trabajar más lleno con esto, les puedo explicar cada parte que por ahí se pueda estar perdiendo. Y por último, el área de producción, que pues es donde se elaboran los productos o servicios. Y también tenemos unas preguntas, 6 en este caso. ¿Qué tan confiables son los suministros o los proveedores? Las instalaciones y el equipo, las políticas y procedimientos, las instalaciones como tal, la capacidad tecnológica, etc. Si se fijan, todas estas preguntas nos permiten definir qué tan bien o qué tan mal se encuentra la empresa. En la cadena de valor lo hacemos por cada actividad sustancial. Y acá lo hacemos por cada departamento. Básicamente estamos haciendo lo mismo. Encontrar qué hace la empresa y qué tan bien o qué tan mal lo está haciendo. Para poder definir fortalezas y debilidades. Tanto la cadena de valor como la auditoría por departamentos nos brinda lo mismo, información para poder encontrar fortalezas y debilidades. Próxima semana estaremos hablando mucho más de esto, pero por lo pronto vamos a dejar la sesión hasta aquí. Recuerden tratar de conseguir alguna empresa para la próxima semana para poder trabajar con mayor profundidad y con un poquito más de práctica. Ángel. Sí, tengo una pregunta, pero es sobre la infografía. En la parte que dice sobre la descripción de cada una de las actividades, ¿se refiere a las actividades del punto número 2? A todas las actividades primarias y a todas las de soporte, sí. Ok. Correcto. Siempre recuerdo, aprovechando también en lo que nos comentaba Ángel, para el fin de semana tenemos la infografía que se debe entregar, por ahí un par de personas ya lo hizo, y las presentaciones por equipo, que también deben estarlas trabajando. Manda, Juliana. Lo de que dijo que eligiéramos una empresa, ¿se refiere a ya hacer las preguntas o nada más elegirla? No, solamente tratar de conseguir a una empresa para posteriormente trabajar con ellos. Ok. Y otra pregunta. Ojo, también ahí es por equipo, no por persona, por equipo para que lo podamos hacer más sencillo. Dime. Ok. ¿Puede regresarse tantito a las diapositivas? Sí, claro. ¿A todas o a cualquier en específico? No, creo que son 3 atrás. Esa. Listo. Y a la de producción. Muchas gracias, profe. Por nada, de todas formas les recuerdo que todas las actividades, todas las sesiones que se están grabando están cargadas en Classroom en la sección sesiones en video, ahí en Classroom, allí las pueden ver si es que se les pasó algo. ¿Vale? Perfecto, dejamos hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, que tengan excelente día y excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta luego. Gracias, profe, hasta el lunes. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego. Profe, disculpe. Sí, Ronaldo, dime. Bueno, es que se me estaba pasando en la parte de los tipos de actividades, bueno, más en específico en las actividades de apoyo. En de infraestructura de la empresa, lo estuve leyendo y no supe cómo interpretarlo. Quería saber si me podría dar un ejemplo o cómo lo podría poner. Okay. Infraestructura de la empresa se refiere a todas aquellas actividades relacionadas con la administración, planeación, finanzas, contabilidad y la propia infraestructura física de la empresa. Actividades en concreto o ejemplos en concreto puede ser
el realizar un diagnóstico empresarial, el realizar ¿cómo podemos decir? Una planeación estratégica, el llevar estados financieros, el construir una nueva sucursal, etcétera. Básicamente a eso se refiere. Ok, gracias, profe. Que tenga un buen fin de semana. Vamos. Nos vemos, profe. Bye.